tardes, queridas amigas, queridos amigos. Son en España las 7 de la tarde. Aún ese día, pero pronto se volverá noche aquí. Un saludo y buenas tardes para todos los amigos y amigas que han decidido compartir estos minutos. Y muy en particular ese saludo y con un gran abrazo para mis amigos de EGACAL, empezando por mi querida Anita Calderón y por mi querido Guido Águila. Son viejos amigos, muy apreciados amigos. Sé que EGACAL está de aniversario y constituye para mí un gusto, un placer y un honor poder colaborar de esta modesta manera a tal efeméride. Me han pedido que vuelva a hablar de ponderación. Si uno fuera un cantante, sería ese viejo éxito del que uno trata de escapar, queriendo interpretar nuevas composiciones o nuevos ritmos, pero la ponderación me persigue y, bueno, entiendo que es para bien y que el interés repetido y de tantas personas por este tema obedece a que hay en el fondo un asunto importante, un problema que merece ser tratado y analizado una y otra vez. Voy a replantear, en buena medida repetir, mi enfoque crítico sobre la ponderación. Y mis argumentos críticos se podrían dividir en 3 apartados. Trataré de abordar esa temática crítica de la ponderación sosteniendo tres tesis principales. Una, que si ponderar significa meramente valorar y por tanto es otro modo de denominar a ese aspecto crucial de la discrecionalidad judicial, la ponderación no tendría mucho de particular y habría poquísimo que discutir porque neoconstitucionalistas y moralistas como Alexi o como mi amigo Atienza y los positivistas estarían en el fondo muy de acuerdo y solo cambiarían la terminología y algunos pequeños detalles. Por tanto, si hay debate es porque la ponderación, a mi modo de ver, y creo que en esto no me engaño, está muy cercana a las llamadas teorías de la única respuesta correcta en derecho. Esas teorías que eran propias de la escuela de la exégesis francesa en el siglo XIX o la jurisprudencia de conceptos alemana en el siglo XIX. Igualmente, teorías que entonces no se denominaban así de la única respuesta correcta, pero en aquel tiempo se negaba la discrecionalidad judicial y se insistía en que el derecho, sea lo que sea la materia prima del derecho, encierra en sí, en su fondo, una respuesta única correcta para cada caso y que solo hay que contar con el instrumento, el método, el modo de razonar que permita dar con y extraer en cada ocasión, para cada caso, esa respuesta correcta única. Eso que en el siglo XIX se creía, ha reaparecido a finales, en las últimas décadas del siglo XX, en buena medida de la mano de Dworkin y también por obra de esa corriente heterogénea que con términos siempre discutidos se denomina neoconstitucionalismo. Hay quienes expresamente sostienen que hay, o debemos postular, entender que hay en derecho, en la práctica jurídica para cada caso, una respuesta correcta única que no nace de la conciencia del juzgador, sino que es ofertada por el mismo sistema jurídico. Así lo plantea Dworkin en su primera gran obra, Los derechos en serio, y hay quienes mantienen que existe la única respuesta correcta, o casi, que si no se da en el 100% de los casos tal existencia, bueno, que por ahí se anda y que tenemos una manera de razonar en derecho que nos permite filtrar lo que la ley dice desde el punto de vista de lo que es objetiva y moralmente correcto, y que el método que nos ayuda
a llegar a esa solución de vida para cada caso y la objetivamente correcta y única correcta, o casi en cada caso, que ese método es la ponderación. En esta línea creo que andaría Alexis y toda la extensa doctrina teórica y jurisprudencial que en Alexis se apoya. Pues bien, la primera tesis, como digo, sería esa. Si ponderar es sinónimo de valorar con un alto componente de discrecionalidad, de subjetividad bien intencionada del juez, digámoslo así, entonces no existiría gran contraposición entre positivistas y alexianos o dworkinianos, porque una de las señas de identidad del positivismo del siglo XX es justamente esa, afirmar la discrecionalidad del juez como componente inevitable, inexorable de la decisión judicial, y tanto más o en tanto mayor medida cuanto más complejo, más difíciles sean los casos, sea por razones de dificultad probatoria, sea por razones de dificultad normativa, por ejemplo, porque haya una antinomia, porque haya una laguna o porque se planteen dudas sobre la interpretación de la norma que venga al caso. Entonces, esa sería la primera tesis, que, repito, si ponderar es lo mismo que valorar discrecionalmente, no tenemos nada que discutir, pero que no es ese el planteamiento de Alexis y los alexianos. La segunda tesis es que con el sistema el método de la ponderación, Alexis y sus seguidores en realidad lo que pretenden es suplantar o sustituir el razonamiento jurídico o propiamente jurídico por el razonamiento moral. Cuando Alexis mantiene su conocida tesis del caso especial, allí donde dice Alexis que el razonamiento jurídico es un caso especial del razonamiento práctico general, razonamiento práctico general significa razonamiento moral, en última, razonamiento que se pregunta por lo justo, razonamiento que más allá de preguntarse qué marca para este caso la ley vigente y aplicable o el precedente o la jurisprudencia o qué aconseja la doctrina desde sus tesis para resolver este caso, digo, más allá de eso, ese razonamiento jurídico, la interpretación de Alexis, es una parte del razonamiento moral, que por encima de eso, más allá de eso, dice, bueno, ¿y cuál es la solución justa, moralmente debida para este caso? De forma que, cuando en ese razonar del juez, lo que se le ofrece, lo que el juez descubre es que la solución moralmente justa, la solución moralmente justa, no es la misma que la solución jurídico-formalmente debida, la que prescribe para ese caso la ley, el precedente o la norma que sea aplicable. En ese caso, nos viene a decir Alexis, tiene que prevalecer la moral sobre lo jurídico, la dimensión de lo justo sobre la dimensión de lo jurídicamente válido. Yo soy crítico con esta reducción de lo jurídico a lo moral, con esta idea de que lo jurídico para cada caso, de que la ley, en el sentido amplio de la expresión de que la norma jurídica vigente y además legítima, aplicable a cada caso, solamente rige para ese caso, mientras no conduzca en ese caso a una solución injusta, yo mantengo que esta teoría, este enfoque, además de ser difícilmente compatible con los postulados constitucionales, precisamente propios del Estado democrático de derecho, el Estado constitucional, democrático y social de derecho, que además de ser escasamente compatible con ese modelo constitucional, esta solución, en el fondo, esta teoría, estas tesis, son profundamente reaccionarias porque descartan, aminoran el valor y el significado de esa gran conquista de la modernidad y de la política de los derechos de los ciudadanos, que es la idea de ley general y abstracta que vincula al juez y sus decisiones. Por tanto, segunda tesis, digo, será que
en la teoría de la ponderación, la teoría de los principios y de la ponderación del estilo de Alexis, quiere infravalorar la ley general y abstracta, el derecho positivo, para que en el razonamiento del juez sea superado el derecho por la moral, de modo que el juez, en caso de sentir en su conciencia el conflicto entre lo que para el caso la ley prescribe y lo que la moral manda, haga prevalecer la moral. Esto me parece que es profundamente reaccionario y muy del gusto en particular de personas con cierta idiosincrasia fuertemente religiosa o con un temperamento poco dado a ceder ante las pautas establecidas por la voluntad general. Y mi tercera tesis trataré de desarrollar que el principialismo de la ponderación es profundamente antigarantista. No es protector de nuestros derechos, sino que es la más peligrosa arma que contemporáneamente se está utilizando o puede llegar a ser utilizada para disolver nuestros derechos fundamentales y someterlos a un escrutinio y a una ponderación que puede hacerlos ceder en grave perjuicio de sus titulares, en grave perjuicio de los ciudadanos. Bueno, todo esto, con cierta rapidez, pretendo ilustrarlo y fundamentarlo a partir de algún ejemplo que quiero muy rápidamente compartir. Ejemplos que he utilizado muchas veces, es posible que algunos de los que tienen hoy la amabilidad de escucharme me los hayan oído ya, pero vamos a tratar de ir lo más rápido posible y, por tanto, repito argumentos para mí ya un poquito trillados. Primer caso. Es el caso que dio pie a un debate entre mi admirado colega y querido amigo Manuel Atienza y yo mismo, un debate que acabó reflejándose en un librito publicado en varios países y que se llama así, un debate sobre ponderación. Ese debate sobre ponderación nace de el siguiente caso. Cuando el juez Baltasar Garzón era juez de instrucción de la Audiencia Nacional en España, le tocó instruir un caso penal conocido como el caso de la trama Gürtel. Era un caso de corrupción política y económica. Había unos en prisión preventiva y estaban siendo investigados por los delitos de los que eran fuertemente sospechosos, una serie de ciudadanos pertenecientes al Partido Popular, un partido conservador español. A esos ciudadanos se les investigaba como sospechosos de delitos de corrupción, como digo, tales como blanqueo de capitales, tráfico de influencias, cohecho, etc. Pues bien, la ley orgánica penitenciaria, en su artículo 59, en España, prohíbe que se intervengan las comunicaciones de los presos, ahí entran por supuesto los presos preventivos, con sus abogados en la cárcel, salvo que estén siendo investigados por terrorismo y que en ese caso, y solo en ese, autorice la intervención de las comunicaciones la autoridad judicial. La constitucionalidad de esta norma había sido ratificada por el Tribunal Constitucional Español y, por tanto, en el sistema español ya no cabía tacha de constitucionalidad en ningún tipo, aunque eso pueda parecernos discutible. El Tribunal Constitucional Español había explicado que se fundamenta esa norma, tal vez con la clasificación de Alexis podríamos decir que es una regla, esa que prohíbe que se intervengan las comunicaciones de los presos con sus abogados en la cárcel, que esa regla tiene su fundamento, su sustento en el derecho de defensa, que a su vez es parte del derecho de todo ciudadano al debido proceso. Pues bien, lo que hizo Baltasar Garzón fue ordenar que se interviniesen, que se grabasen subrepticiamente, sin su conocimiento, como es obvio, las entrevistas en la cárcel de esos presos, algunos de esos presos de la trama Gürtel, con sus abogados.
La justificación escrita que da Garzón cuando emite esa orden a la policía para que disponga todo para esa intervención, para que coloque los micrófonos, la justificación que Garzón da se basa en los siguientes argumentos. Uno dice, son delitos graves, cierto, pero no son terrorismo. Dos, es difícil obtener pruebas incriminatorias si no se toman ciertas medidas porque tres, esos sospechosos, esos presos, son verdaderos profesionales del delito, son muy competentes en lo suyo, en el delito económico y expertos en borrar sus huellas o todo rastro que los incrimine. Cuatro, hay sospechas de que los propios abogados pueden ser parte de esa trama. Y cinco, dice Garzón, si algún fragmento de las grabaciones que resulten alude a estrategias de defensa en el proceso, esa parte de la conversación entre los presos preventivos y sus abogados debe ser borrada de las grabaciones de las cintas. La policía le pregunta a Garzón si son ellos los propios policías los que deben escuchar y eliminar tales fragmentos alusivos a estrategias de defensa, y Garzón responde que no, que él y el fiscal oirán las grabaciones al completo y que luego ellos deciden que se elimina, que se recorta y que no. Bien, el caso, ese es el caso por el que Garzón fue penalmente condenado como autor de un delito de prevaricación, la terminología española, pero no es esa parte penal la que aquí me interesa, sino otra. Pues los micrófonos se descubren y los abogados de esos presos interponen una demanda solicitando que se declare nula toda prueba resultante de obtenida a partir de esas grabaciones, por ser grabaciones ilícitas, por ser grabaciones prohibidas por la ley. Pues bien, el tribunal que examina ese asunto, que si no recuerdo mal es la Audiencia Provincial de Madrid, decide que en efecto son pruebas nulas, ninguna validez, tiene ninguna prueba que de ahí pueda obtenerse, que de ahí pueda resultar. Pero hay un voto particular, en la terminología española nuevamente, a esa sentencia de la audiencia, y ahí es donde entra en juego también, salta a la cancha, mi amigo Manuel Atienza, que escribe un artículo explicando que esa decisión mayoritaria del tribunal, la decisión de declarar nula por ilegal la prueba resultante, cualquier prueba resultante de esas intervenciones de las comunicaciones en la cárcel, que esa decisión es incorrecta porque si el tribunal hubiera ponderado, habría visto que habría descubierto, habría observado que en este caso la regla que prohíbe las intervenciones de las comunicaciones de los presos con los abogados, que esa regla debía ser derrotada por un principio constitucional aquí concurrente que tenía más peso. ¿Que tenía más peso por qué? Que tenía más peso por las propias razones que Garzón había dado, porque eran delitos graves, porque era difícil conseguir pruebas incriminatorias, porque eran delincuentes muy habilidosos, etc. ¿Cuál es ese principio constitucional, según Manuel Atienza, que en este caso tenía a ojos de los jueces que haber derrotado a la regla que prohibía grabar? Ese principio constitucional, dice Atienza, es el principio de eficaz persecución del delito por el Estado, que es un principio que de este modo no está expreso en la Constitución española, pero que se puede inferir, se puede extraer a partir de otra serie de normas de la Constitución, como es el hecho de que la Constitución permite la persecución penal del delito, permite los tribunales penales, etcétera, y por consiguiente hay que suponer que la Constitución querrá que esa práctica de la justicia penal sea lo más eficientemente posible, y en consecuencia podemos entender, dice Atienza, que late en nuestra Constitución española ese principio de eficaz persecución del delito por el Estado, que ahí, en ese caso de Garzón, tenía que haber derrotado a ojos del tribunal
tenía que haber derrotado a la regla que prohíbe grabar. Bueno, trabajemos por el momento con este ejemplo nada más, y paso a sostener las 3 tesis que he mencionado. Primera pregunta sería la siguiente: ¿cómo podemos llegar a saber, llegar a conocer, llegar a acordar con algo de objetividad que en ese caso concurre y vence, porque tiene mayor peso, ese principio de eficaz, ese principio constitucional de eficaz persecución del delito por el Estado? Está en el fondo algo a lo que hoy no voy a poder referirme, que es la teoría de las normas de Alexis. Alexis dice que todas las normas de cualquier sistema jurídico son o reglas o principios, que cuando dos reglas entran en conflicto hay que eliminar una de ellas, se resuelve la antinomia eliminando una de ellas por inválida. Tal vez se aplica el criterio del ex superior o el criterio del ex posterior. Aquí habría que diferenciar entre validez, vigencia, aplicabilidad, etcétera, pero no es el caso ahora, ni tampoco parece que Alexis dé mucha importancia a esos detalles analíticos. El caso es que cuando dos reglas chocan, una de ellas sale del sistema, expulsa a la otra, pero cuando concurren principios, cuando lo que chocan es un principio contra otro, lo que hay que hacer es ponderar. ¿Por qué? Porque los principios no son mandatos taxativos, sino que son mandatos de optimización. Un mandato taxativo es aquel que dice hágase algo o no se haga tal cosa. Un mandato de optimización es una norma que nos manda que protejamos cierto bien o hagamos determinada cosa en la mayor medida posible a la luz y en virtud y en razón de las circunstancias concurrentes en cada caso concreto, de las circunstancias normativas y de las circunstancias fácticas. Tampoco en esto puedo detenerme más en este instante, pero lo que sí me importa resaltar es esto. Con el esquema de Alexis, un principio puede ser ponderado contra otro principio, mandato de optimización contra mandato de optimización, principio 1 contra principio 2, o un principio puede ser ponderado contra una regla. Cuando un principio se pondera contra una regla, esto es posible porque a toda regla, dice Alexis, le subyace un principio. Si aplicamos esto en nuestro ejemplo, tendríamos que a la regla que prohíbe intervenir las comunicaciones de los presos en la cárcel con sus abogados, le subyace o late por debajo de esa regla el principio constitucional que la inspira, que es el principio del derecho a la defensa, resultante o explicitación o desarrollo a su vez del principio de debido proceso. Entonces, solo los conflictos de regla contra regla se dirimen sacando del sistema una de las reglas. Pero cuando el conflicto normativo se da entre un principio contra otro principio o un principio contra una regla, Alexis nos dice que hay que ponderar. Si todas las normas del sistema son o principios o reglas, y si todo principio, por tanto, si cualquier principio puede derrotar a otro principio o a otra regla, tenemos que todas las normas del sistema son derrotables. Y esto me llevará a la tercera tesis, que por el momento dejo en suspenso. Pero ahora pensemos este asunto. Bien, admitamos el juego, juguemos a eso. Aquí, imaginemos que no concurre, demos por admitido, aunque para mí sería muy discutible, que no concurre solo para ese caso, que no viene solo a ese caso, la norma que prohíbe, ese artículo 59 de la Ley Orgánica Penitenciaria Española, que prohíbe intervenir las comunicaciones, sino que concurre también un principio constitucional que dice que hay que perseguir eficazmente el delito. Bueno, ¿cómo sabemos si vence una la regla con su principio suyo o si vence el otro principio? Si decimos que eso se sabe valorando a criterio del juez, estaríamos en la idea ya vieja y 100% positivista de que el juez goza de amplios márgenes de discrecionalidad a la hora de
valorar determinadas cosas. Se le estaría, sabemos, el positivismo ha destacado a lo largo de todo el siglo XX que el juez tiene discrecionalidad, margen de decisión que debe colmar él, según su honesto punto de vista, que el juez tiene discrecionalidad cuando valora pruebas, en casos complicados por razones de prueba, cuando elige una u otra de las interpretaciones posibles de la norma que viene al caso, cuando crea la norma para el caso, si no hay norma en el sistema ninguna, puesto que hay una laguna normativa, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto más digamos que puede una regla, una norma como esa de la ley penitenciaria, ser puesta a competir con un principio constitucional expreso o implícito, cuanto más digamos esto, más estamos abriendo la puerta, diríamos, a un nuevo ejercicio de discrecionalidad judicial. Estamos dándole al juez el poder para excepcionar la aplicación de normas como esa regla, que son además normas protectoras del derecho de los presos en ese caso. Sí, ponderar es valorar, nada cambia. Valorar con un criterio personal, de un modo discrecional, nada cambia de lo que vendría diciendo el positivismo. Al positivismo le preocuparía que de esa manera un tanto artificiosa se abriera esa nueva compuerta para que hasta una regla que parecía segura, firme y clara para este caso pudiera ser excepcionada. Le preocuparía eso por las razones que diré en tercer lugar, pero diría ese positivista kelseniano, hartiano, bopiano, etcétera, diría, bueno, pues será que quienes mantienen tales tesis, Alexis Atienza, son partidarios de un fuerte judicialismo. Pero no es así. A la idea de ponderar principios subyace la idea de que esa ponderación no es tanto apreciación discrecional del juez de turno, cuanto constatación por vía del peso o consideración objetiva de argumentos, no digo con demostración o constatación de la solución única correcta. Atienza no pretende decir que en su opinión y en razón de sus valores, de sus preferencias propias de una persona formada y honesta como él sin duda es, él no dice que en razón de sus preferencias, que es capaz de argumentar largamente, opine él que en ese caso se debería haber excepcionado la regla en nombre de ese principio de eficaz persecución del delito por el Estado. No pretende, decir, esta es mi opinión, los jueces mayoritariamente en ese caso tuvieron otra, yo creo que habría sido mejor la mía, pero quién sabe. No, él lo que dice es que se equivocaron al ponderar. Y si se equivocaron al ponderar es porque no supieron apreciar el peso diferente que objetivamente tiene en ese caso la regla y que objetivamente correspondía en ese caso y en función de las circunstancias de ese caso, aquellos delitos, aquellos delincuentes, etcétera, el peso que en ese caso objetivamente correspondía a ese principio. Es decir, está en el fondo la idea de que la respuesta en sí objetivamente correcta, prácticamente la única respuesta correcta para ese asunto era la derrota de la regla, esto es, dar por jurídicamente bueno que dar por jurídicamente bueno por acorde a un principio constitucional explícito que se hubieran intervenido las comunicaciones de los presos con sus abogados en la cárcel. Cuando se plantean estas cuestiones, el neoconstitucionalista o el principialista o el ponderador dice lo siguiente. Bueno, estará usted de acuerdo conmigo en que la aplicación del derecho no es un simple silogismo, en que la aplicación del derecho está mediada por una serie de apreciaciones que hacen que no se trate ni de un mecánico encaje
del hecho bajo la norma, ni de realizar ese razonamiento simple y puramente lógico, según el cual hay una premisa mayor, que encontramos en el enunciado de la norma, hay una premisa menor que sale de la descripción de los hechos y surge, se infiere de ahí sin más esfuerzo, pues la conclusión, que sería el fallo para ese caso. Bueno, y a esto ese viejo positivista responderá, bueno, eso es lo que el positivismo viene precisamente afirmando, que la aplicación del derecho no es un simple silogismo, sino que existen márgenes, componentes de discrecionalidad. Creían los del 19 que era un simple silogismo. Toda la teoría del derecho a partir de Jering y de fines del siglo XIX hasta los años 70 u 80 del siglo XX, toda la teoría del derecho puso el énfasis en que esos márgenes de discrecionalidad existen, y es con Dworkin y Alexis, y quienes lo siguen, con quien renace el viejo ideal del automatismo y del silogismo. Cuando Alexis dice que la ponderación no es una cuestión de lógica, sino de aritmética, y cuando Alexis propone la que él llama su fórmula del peso, está retornando a aquel viejo ideal del automatismo o del puro logicismo. Que diga que ahora no es lógica formal, sino aritmética, la que se aplica para que, una vez constatado lo que pesa cada principio en pugna, hacer esas multiplicaciones y divisiones que llevan al resultado final. Cuando Alexis dice eso, estamos volviendo al siglo XIX, estamos negando la discrecionalidad, estamos volviendo al equivalente de aquel viejo silogismo que los positivistas de Kelsen para acá, entre otros, negaron. Luego, ¿en qué quedamos? Cuando uno le replica a los principialistas de la ponderación que ellos tratan de ocultar la dimensión subjetiva y de discrecionalidad del juzgador que se esconde bajo la ponderación, cuando uno alega que no es el principio el que objetivamente tiene un peso, sino que es el juzgador el que decide cuánto pesa cada principio, cuando uno dice que en mi ejemplo, y jugando de nuevo con mi debate con mi amigo, el mayor peso del principio de eficaz persecución del delito por el Estado no lo tiene en sí ese mayor peso, ese principio, sino que es Manuel Atienza el que se lo da. Cuando uno dice eso, le replican, oiga, pero ¿está usted de acuerdo conmigo en que la aplicación del derecho es un puro silogismo? Pues claro que no, amigo mío, eso es lo que yo le vengo diciendo. Yo le vengo diciendo que el juez ejerce discrecionalidad cuando dice que pondera o cuando dice que es mejor esta interpretación de la norma que aquella otra. Primera cuestión. Y entonces el problema es cómo acotamos, restringimos, controlamos esa discrecionalidad, y para ello vamos a tener que organizar el derecho procesal, y para ello vamos a tener que buscar pautas de motivación lo más racional y razonable posible de la sentencia, en lugar de reverdecer el viejo sueño de que con un simple silogismo o un mero cálculo o un simple pensar en una balanza imaginaria ya tenemos la certeza siempre añorada y la base para encontrar la única respuesta correcta en derecho para el caso de que se trate. Pero podríamos añadir algo más. Mire, en el caso del que estamos hablando, el margen de discrecionalidad que tiene el juez de toda la vida es muy escaso. ¿Por qué? Porque era un caso fácil. La ley dice claramente que no se pueden intervenir las comunicaciones. Lo que signifique comunicaciones y lo que signifique intervenir está para ese caso bastante claro. Cuando lo que se hace es colocar unos micrófonos para que queden las conversaciones grabadas sin que los sujetos lo sepan, sin que se enteren, se están interviniendo las comunicaciones. Eso cae en el núcleo de significado. Eso es un caso fácil. Cuando además, es un caso fácil por el lado de la norma.
cuando además los hechos están claros, porque el micrófono apareció, los policías dijeron, sí, efectivamente, nosotros lo pusimos porque se nos ordenó, cuando además aparece el auto o el documento con el que el juez Garzón ordenaba tal cosa, los hechos están claros también por su lado, por el lado de los hechos. Luego es un caso muy claro, donde hay unos hechos muy difícilmente discutibles, donde hay una norma que no plantea problemas de interpretación, tenemos un caso claro que podríamos decir que se resuelve solo. Es decir, ¿a quién puede sorprender que el tribunal declarara ilícita esa prueba? Porque si no es ilícita esa prueba, no es ilícita ninguna. Entonces, ¿el caso es fácil o es difícil? El caso es muy fácil. ¿Quién lo hace difícil? Lo hace difícil, con perdón otra vez de mi amigo, lo hace difícil Manuel Atienza cuando dice, no, pero es que por muy clara que sea la norma para el caso, cuando tiene que ser derrotada por razones de ponderación, que se la derrote. ¿Por cuáles razones de ponderación? Pesando en contra de la norma, ¿qué cosa? Pesando, ponderando el principio de eficaz persecución del delito por el Estado. ¿Que está en cuál artículo de la Constitución española? No en ninguno, pero es un principio constitucional implícito. Otra pregunta aquí de paso. ¿Cuántos principios constitucionales implícitos podemos sacar, encontrar o inventar para que en este caso o en aquel derroten derechos de los ciudadanos en casos en los que estaba muy clara la norma que defendía el derecho del ciudadano y en casos en los que son patentes los hechos que vulneran esos derechos? Segunda tesis, más rápidamente, decía, me produce rechazo lo que hay en el fondo y que es el intento de convertir el razonamiento jurídico y el razonamiento judicial en un razonamiento moral. Mira, pensemos en un caso bien sencillo. Pongamos que yo tengo un enemigo, tengo un rival, hay un ciudadano vecino mío, supongamos, que todo el rato me molesta, todo el rato me perjudica, cada tanto me insulta, trata por cualquier medio de provocarme un daño a mí. Y llevamos así días y semanas y meses y años. Y yo cada tanto me planteo la siguiente cuestión. Bueno, me digo, ya no lo soporto más, realmente ya no sé qué hacer. Estoy pensando si un día busco un palo bien grande y supuesto que físicamente me resultará posible y le doy unos golpes para que escarmiente. Y entonces yo me planteo el siguiente dilema, que es para mí un dilema práctico y es para mí un dilema moral. Pongan que yo fuera más fuerte que él, o yo, no es el caso, supiera 1001 artes marciales y tuviera grandes habilidades de luchador de película. Y parto de lo siguiente, yo quiero, le puedo pegar bien duro y además creo que se lo merece. Y ahí empieza mi dilema moral. ¿Se lo merece o no se lo merece? ¿Será justo o será injusto que yo le pegue de esa manera para que deje de comportarse así? Y entonces yo soluciono mi dilema mirando, analizando, tomando en cuenta, ponderando los detalles del caso. ¿Cuántas veces me ha molestado? ¿En qué me ha perjudicado? ¿Cuánto sufro yo? ¿Por qué lo hace él? Etcétera. Y en función de eso decido y tomo mi decisión moral. Y eso, habré sopesado, habré ponderado razones en pro y en contra y habré decidido lo que a mí me parece de buena fe, moralmente correcto en ese caso. Bien, pero es que esa decisión es una decisión moral mía. Ahora, y calificará moralmente mi conducta, a mis ojos o a los ojos de otra persona. Pero ahora planteémonos ese caso desde el punto de vista jurídico. ¿Cómo calificamos normativamente el hecho de que yo agreda, de que yo golpee por mis buenas razones a ese vecino? Bueno, pues lo calificaremos como delito de agresión o como delito de lesiones o como el tipo de delito que proceda según la norma penal bajo la que encaje mi conducta y bajo la que encajen los resultados de la misma y en función también de que concurra o no válidamente alguna causa modificativa
de mi responsabilidad, atenuantes, eximentes, agravantes. Pregunta, cuando el juez, no mi conciencia o mi vecino, me juzga a mí, ¿qué debe tener en cuenta? Lo que la ley establece respecto de si es delito o no y punible o no como delito mi conducta, o debe hacer, pero ahora desde el punto de vista de un tercero imparcial, no desde el punto de vista mío, que estoy implicado en la polémica, en el conflicto con mi vecino, si el juez debe reproducir como tercero imparcial el conflicto moral y el dilema moral. Preguntándose el juez esto, ¿habrá hecho Juan Antonio bien o habrá hecho mal en pegarle? ¿Hay buenas razones que moralmente lo justifiquen o no lo justifica ninguna razón? Si hay buenas razones que moralmente lo justifiquen, su comportamiento habrá sido moralmente debido o moralmente admisible. Si no concurren tales razones, su comportamiento habrá sido inmoral. ¿Qué conseguimos con que el juez haga eso? Lo que necesitamos y queremos, y en nuestro sistema constitucional tenemos, es un sistema judicial que le dice al juez esto: usted aplique la ley. Si lo que hizo es delito, júzguelo como delito, califíquelo como delito y castíguelo, sanciónelo como delito. No, pero es que yo creo que la norma penal que lo castiga es derrotable, aunque no concurra ninguna causa legal de justificación porque sus razones eran poderosas, el vecino era muy malvado. No le toca al juez hacer ese razonamiento, porque entonces estamos diciendo que no aplique la ley y que no haga un razonamiento jurídico, llamando razonamiento jurídico al que aplica en sus términos y con los márgenes de discrecionalidad que quepan lo que la norma jurídica determina, sino que a ese juez le estamos mandando que sentencie en derecho y con efecto jurídico en función de normas morales y con el mismo procedimiento con el que resolvemos los dilemas morales, que es el procedimiento de la ponderación, el procedimiento de sopesar razones a favor o en contra. Si le mandamos al juez que la norma la mire a ver si mi conducta fue delictiva o no, formalmente, jurídicamente, pero que esa norma la tenga en cuenta solo en principio o prima facie, porque tiene que pasarla por el tamiz de la ponderación con razones morales y incorporando como una más de esas razones morales lo importante que es que las leyes se apliquen, pero pudiendo perder esta razón que subyace a la norma jurídica ante otros argumentos morales, el tipo es que yo soy muy bueno y mi vecino es muy malo, dicho así para simplificar. Si lo que le proponemos al juez es eso, estamos dejando de vivir en un estado de derecho y pasamos a vivir en un estado de los jueces. Estamos dejando de vivir en un estado de derecho y pasamos a vivir en un estado de la moral. ¿De cuál moral? Ese sería otro problema. De la moral que el sistema judicial y que el juez de turno o el tribunal que de cada caso juzgue estime objetivamente correcta en cada ocasión. La ponderación es una buena descripción del tipo de razonamiento que hacemos cuando resolvemos dilemas morales porque carecemos de una norma dirimente para ese dilema. Por eso a Habermas, contra Alexis, le parece incluso que ese sistema de ponderar principios morales y de todo tipo es una buena manera, tal vez funciona para describir, tal vez es útil para describir el razonamiento legislativo. El legislador tiene el dilema de si castiga o no castiga, en términos generales abstractos, cierta conducta como delito y pondera, sopesa, valora, analiza razones en pro o en contra. Pero cuando el juez tiene que decidir si es delito o no mi conducta de golpear y lesionar a mi vecino, la circunstancia es diferente. Hay una norma que dirime. Yo sopesé
moralmente y en conciencia razones en pro y en contra para pegarle. Y opté por la regla para el caso. Me salieron de más peso las razones para agredir a mi vecino que las razones para abstenerme de agredirlo. Pero el juez no tiene que ponderar cuando decide jurídicamente, esto es como juez mi caso, sino que tiene que aplicar la norma. Vayamos al caso que llamo de Garzón, vayamos al caso de la intervención de las comunicaciones de aquellos presos. Si la norma, en este caso, quizá está inusualmente clara, no se puede intervenir, e intervenir significa grabar. Si los hechos están patentemente demostrados, grabaron subrepticiamente las conversaciones, el caso cae de lleno bajo los términos de la norma, excepcionalmente poco espacio para discrecionalidad, hay poco que discutir sobre pruebas, sobre la prueba de que esas grabaciones se hicieron, hay poco que discutir en cuanto a la interpretación de la norma, porque cae de lleno dentro de lo que la norma patentemente para cualquiera prohíbe, luego al juez solo le queda declarar que la prueba resultante de esas grabaciones es prueba ilícita, es prueba inválida y que por tanto nada se puede seguir de ella. Fíjense que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de España dice que no podrán tener efecto las pruebas directa o indirectamente obtenidas con vulneración de libertades o de derechos fundamentales. Otra idea bien clara. ¿Qué hacemos? Entonces, ponderamos el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial más el artículo 59 de la Ley Penitenciaria que específicamente prohíbe las grabaciones, la intervención de las comunicaciones. Ponderamos todo eso contra una especie de principio moral imputado a la Constitución, que es el principio de eficaz persecución del delito por el Estado, y llamo principio moral a ese principio en un acto de caridad, porque es difícilmente calificable como principio moral un principio que aumenta las potestades, el poder del Estado para obrar en detrimento de los derechos más elementales de los ciudadanos. En suma, y esta era mi segunda tesis, y voy terminando, reducir el razonamiento jurídico a un razonamiento directamente moral o moral en última instancia, insistir con tanto empeño en la derrotabilidad de las normas jurídicas o de las reglas, aún en lo que puedan estar muy claras en los casos claros, para que el juez vuelva a reponderar y replantear lo que el legislador ya decidió, en lo que eso pueda ocasionalmente estar claro, es una manera de socavar, de disparar a la línea de flotación del Estado de Derecho. Se hará con mejores o peores intenciones, por ejemplo, de las buenísimas intenciones de mi amigo y compañero Manuel Atienza, por supuesto que no dudo, pero el efecto es preocupante. Más preocupante es el efecto en lo que tiene que ver con la tercera tesis que quiero mantener y lo que llamé el carácter profundamente antigarantista del principialismo y la ponderación. Lo sintetizo muy rápidamente. Si todas las normas, sean reglas o principios, son ponderables frente a otros principios, todas las normas, sean reglas o principios, son derrotables por principios. Derrotables por principios que pueden ser principios constitucionales expresos o principios constitucionales implícitos. Principios constitucionales que leemos enunciados en la Constitución o que más o menos nos sacamos de la manga diciendo que si no están escritos en la Constitución deberían estar o que se presupone o que una Constitución perfectamente racional y justa estaría. Bien, si todas las normas, sean reglas o principios,
son derrotables por principios expresos o implícitos, son derrotables también de esa manera, resultante de ponderar todas las normas que consagran derechos fundamentales, que amparan derechos fundamentales, que garantizan derechos fundamentales. Acabamos de ver, hemos estado hablando de un ejemplo de eso. La norma que prohíbe la intervención de las comunicaciones de los presos con sus abogados, artículo 59 de la Ley Orgánica Penitenciaria Española, tiene su razón de ser en la protección de un derecho fundamental. Y, sin embargo, estamos diciendo que ¿por qué no es derrotada ahí? Bueno, la pregunta es, ¿ahí y cuántas veces más? Respuesta del principalista ponderador. Tantas veces como esa norma sea derrotada por ese principio de eficaz persecución del delito por el Estado o por otro principio que pueda venir al caso, por otro principio constitucional que pueda traerse al caso, más que venir al caso. Lanzarse contra esa regla con intención de que la derrote. Ya saben, a lo mejor algunos, ese viejo lema mío de que nunca se pondera para perder. Siempre que se trae un principio contra una regla, es para que el principio derrote la regla, porque si uno está de acuerdo con aplicar la solución que en la regla se contiene, no juega a ponderar, sino que aplica la regla, dice que está muy bien y ya está. Nunca se pondera para perder, luego cuando se trae un principio contra una regla es para derrotarla, y luego vuelvo a la pregunta de hace un momento, ¿cuántas veces, en cuántas oportunidades se va a poder intervenir la comunicación de los presos con los abogados, aun cuando la ley española dice que jamás, salvo que se trate de presos por terrorismo? ¿Cuántas veces a los presos no terroristas se les van a poder grabar sus conversaciones con los abogados? Pues el que lea la ley, el estudiante de derecho que lea la ley, dice ninguna. Bien, el que lea a Alexia o los alexianos tendrá que responder esto. Tantas veces como sea derrotada esa norma que prohíbe las intervenciones por un principio que para ese caso pese más y por tanto las justifique. Luego, yo ya no puedo pensar que soy como ciudadano español titular de un derecho que esa ley me concede y que podríamos enunciar así. Todos, y entre todos yo, tenemos derecho a que si estamos presos y no lo estamos por terrorismo, no se intervengan nuestras comunicaciones en la cárcel con nuestros abogados. A esa norma que yo creía que estaba vigente con ese contenido y con ese alcance, hay que añadirle un trozo más, que rezaría así la norma al completo. La norma al completo formulada en términos de derechos. Todos, y entre ellos yo, tenemos derecho a que no se nos intervenga en nuestras conversaciones en la cárcel con nuestros abogados, a no ser en aquellas oportunidades en las cuales concurra un principio en contra que derrote esa prohibición, porque en todas esas ocasiones no solo no estará prohibido grabar nuestras conversaciones en la cárcel, sino que será constitucionalmente legítimo y hasta podríamos entender que está constitucionalmente mandado que se graben, en virtud de ese mayor peso del principio constitucional, si es que existe, de eficaz persecución del delito por el Estado. Pongan este otro ejemplo, mucho más radical. La Constitución me otorga a mí el derecho a no ser torturado. La Constitución española, como la de cualquier país de los que ahora me están escuchando, prohíbe terminantemente, tajantemente, taxativamente la tortura. No se puede torturar. ¿Eso qué es? ¿Una regla o un principio? Yo como ciudadano español y antes de leer a estos queridos autores, habría dicho, bueno, esas disquisiciones analíticas me da igual. La Constitución dice que no se puede torturar nunca, jamás, en ningún caso y para nada, y por consiguiente, a mí, como español, en España, no se me puede torturar, me ampara, me protege tal derecho, esa Constitución, la Constitución de mi país. Pero con ese esquema ya repetido de que todas las normas son o reglas o principios y que sea una norma, una regla o un principio puede ser derrotada por otro principio, entonces tenemos que en alguna ocasión, si se me va a poder torturar a mí y si se va a dictaminar
que es constitucionalmente legítimo torturarme. ¿Cuándo? Siempre que a favor de la tortura y derrotando a la norma, regla o principio que la prohíbe, concurra otro principio que la justifique. Por ejemplo, se me torturó para salvar la vida de X personas. Se me torturó para evitar que otras personas fueran torturadas. Se me torturó a mí, uno solo, para evitar que fueran torturadas, por ejemplo, por cómplices míos, 3 personas completamente inocentes. Luego, 3 frente a 1 pesa más su derecho triple a no ser torturados que mi derecho individual a que no se me torture. Luego pierdo. Luego, yo puedo decir a partir de ahí, y si admito esa teoría del derecho, si comulgo con esa teoría del derecho, yo tendré entonces que admitir lo siguiente. Yo no tengo, sin más, de modo terminante, tajante, taxativo, un derecho constitucional como ciudadano español a no ser torturado. Yo tengo el derecho a no ser torturado, a no ser en aquellos casos en los cuales sea constitucionalmente legítimo torturarme, porque la norma constitucional que prohíbe la tortura sea, en ese caso, derrotada en la ponderación por otro principio constitucional que para ese caso avale la tortura o la justifique. Se dice a veces que hay un fuerte elemento kantiano detrás de la teoría del derecho y de los principios y de la ponderación de Robert Alexy. Lo considero radicalmente erróneo, lo considero falso. Es una teoría utilitarista. Lo kantiano, la ética kantiana está obrando, estaría por detrás de quienes afirmamos que la vulneración de nuestros derechos básicos no está ni moral y sobre todo no está constitucionalmente justificada ni aunque se acabe el mundo. Acuérdense de aquel ejemplo de la mentira en Kant. Kantianos somos los que decimos no está constitucionalmente justificado, y se me apuran, puede que no esté moralmente justificado tampoco. Yo tengo un artículo sobre eso donde discuto esta tesis que ahora estoy planteando. Kantianos somos los que afirmamos que no está constitucionalmente justificado o legitimado nunca la tortura de que se torture a un ciudadano, sean cuales sean las consecuencias que se sigan de torturarlo o de no torturarlo, sea para salvar la vida de un niño, sea para salvar la vida de 10 adultos. Ese es el planteamiento kantiano, ese es el planteamiento propio de una ética deontológica, porque lo que la teoría de los principios y de la ponderación nos dice es que hay que hacer en cada caso lo que dé mejor resultado, lo que resulte colectivamente más beneficioso. Por mucho que la tortura o el que se me grabe mis conversaciones en la cárcel me perjudique a mí, si resulta que eso beneficia a la persecución del delito por el Estado o que eso beneficia a la vida o la integridad de otras personas o que eso conduce a una mejora económica general para todos los ciudadanos, entonces ponderar sirve para optar por la solución colectivamente más positiva, aunque sea a costa del preso, a costa del torturado, etc. No son kantianos, son utilitaristas camuflados. No es una doctrina que sirva para amparar derechos y extenderlos. Es una doctrina que justifica que se pongan excepciones a nuestros derechos. Eso quiere decir que hay algún tipo de maldad moral en esos grandes autores como pueda ser Alexy o mi amigo Manuel Atienza. En absoluto, no trato de decir eso. Una buena persona puede crear un artefacto peligroso. Alfred Nobel seguro que era buena gente, pero inventó la dinamita y con el uso de la dinamita hay que tener cuidado y no querríamos
una doctrina que dijera, bueno, hay que empezar por dinamitar cosas y ver si resisten. La comparación es mala, tómeseme en broma. ¿Cuál es el riesgo entonces del principialismo y de la ponderación? El riesgo es que caigan en malas manos. El riesgo de la dinamita es que caiga en malas manos y sea mal utilizada. El riesgo del principialismo y la ponderación es que caiga en malas manos. ¿En manos de quién? En manos de tribunales escasamente independientes. En manos de jueces propios de sistemas donde no existe una carrera judicial basada en el mérito de todo tipo, sino en el favor político u otro tipo de corruptelas. En manos de judicaturas que sea por inclinación, o sea, por pura necesidad de supervivencia de los jueces, judicaturas dispuestas a darle la razón al poderoso cuando algo importante para el poderoso esté en juego. En esos casos, cuando se trate de darle la razón al poder, haciendo que padezcan los derechos del ciudadano más débil, la ponderación es la gran herramienta y solo hay que ver cómo determinados tribunales de determinados países con cierta propensión autoritaria han recibido con los brazos abiertos esos esquemas. Dirían esos queridos amigos míos que el mal uso de una teoría no es argumento contra la calidad de la teoría. Yo creo que aquí las dos cosas van de la mano. La mala reflexión el poco rigor analítico de ese principialismo alexiano y de la consiguiente teoría de la ponderación acabarán siendo responsables, aun sin culpa de sus autores, del mal uso de la ponderación en sistemas judiciales que crecientemente tienden al autoritarismo y al desprecio del Estado social y democrático de derecho. Los pobres, los menesterosos, los débiles, tenemos la mejor defensa en la ley general y abstracta, defendida y aplicada por jueces que no vayan proclamando los cuatro vientos que toda ley es derrotable, que eso de la legalidad son patrañas de otro tiempo y que lo que importa es que se apliquen principios con esquemas de razonamiento moral. Recemos allá donde sea así para que sean bien morales y bien independientes y bien decentes los jueces que ponderen, porque en caso contrario estaremos definitivamente perdidos y tendremos que volver a las calles para hacer la revolución que nos devuelva la ley y con ella los derechos que nos están arrebatando. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta y en cualquier caso me voy a ir despidiendo de todos los que han tenido la enorme paciencia y la gran amabilidad de escucharme. Déjenme un segundo de publicidad, con permiso de mis amigos de GACAL, para decirles que de estas y otras cosas, pues solemos hablar en una maestría online en argumentación jurídica que dirijo en convenio de la Universidad de León, que es una universidad con la editorial Tirán Loblanc, y que si alguien quiere información sobre esa maestría, que es completamente online, pues me tiene a su disposición y puede localizarme de múltiples maneras. También les indico que pueden acudir a mí siempre que lo deseen o en algo les pueda servir o ser de utilidad, o simplemente si les gusta seguir debatiendo por cualquier medio, por tierra, mar y aire, sobre estas cuestiones. La academia es discusión, la academia es debate, la academia es intercambio de ideas. Debemos ser tan contundentes al poner a prueba las teorías como respetuosos
con nuestros rivales en ese tipo de debates. Gracias, hasta siempre. Ha sido un placer, mi agradecimiento para Ratal. Adiós.